Ellos conservan sus tradiciones aun cuando no tienen ya vigencia, pues todas las profecías mesiánicas han sido cumplidas en la persona de Jesús, ¿verdad? Además, todas las reglas ceremoniales expuestas en el Levítico ya no tienen validez. Toda expiación, todo sacrificio fue hecho ya, ¿verdad? Continúan en espera del Mesías. No tienen un templo en donde habite Dios, pues este ha sido destruido, tal como las profecías lo anunciaron en los años 70. No digo la década, no digo la década de los 70, digo que en el año 70, por ahí. Ok, ¿sí? Después de Cristo. Dios ha dicho que ahora Él habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces nosotros somos templo de Dios. Bueno, pues esa gran diferencia tenemos con ellos. Esas grandes diferencias. Para quienes ya lo sabían, bueno, ya lo repetimos. Ahora, los musulmanes. Ellos rinden todo honor a Mahoma, un profeta que nació 570 años después de Jesús. El Islam argumenta que Jesús fue creado. ¿Qué riesgo hay al decir que Jesús fue creado? Que no es Dios, ¿verdad? Que es simplemente otra creación de Dios. Pero por eso Dios envió al Espíritu Santo para que no fuera un hombre el que participaba en su origen. Dice, al no tener un redentor y no creer en el perdón por la expiación de Jesucristo, ellos promueven una justicia o venganza, matando a quienes no muestren su reverencia a Mahoma. Sí lo sabemos, ¿verdad? Es espantoso, pero ese es el propósito del Islam: matar y hacer justicia a quienes no creen en Mahoma. Por eso las bombas de los extremistas, por eso los asesinatos de los extremistas. Es cierto, en Europa están temblando porque dieron tanta libertad a las creencias sin ningún lineamiento, que ahora ya no pueden con ellos. Se les dio libertad a los que querían matar si no creías como ellos. Y saben que el día de hoy tiene muchísimos adeptos, tiene 1.000 millones de seguidores en el mundo el Islam. 1.000 millones. Wow. La sexta parte, ¿no? La sexta parte de la humanidad, y siguen creciendo. Se consideran monoteístas, por ello matan a los cristianos quienes creemos en la Trinidad. Para ellos nosotros tenemos 3 dioses. Entonces dicen, no es posible. Ustedes creen en Jehová, en el Espíritu Santo y en Jesús. No es posible, hay un solo Dios, hay que matarlos. El día de hoy están sitiando ciudades para matar a los cristianos en los pueblos musulmanes. Sí. Pues qué triste, sí. Alguien me hablaba. Oh, perdón. Se ha caracterizado por sacrificar a las mujeres, oprimiéndolas y negándoles derechos humanos básicos. Sus adeptos son en su mayoría personas que aceptan ser seguidores de Mahoma, prefieren que morir por no aceptarlo. Ahí lo redacté mal, perdón. Que prefieren, ¿verdad? Prefieren ser seguidores de Mahoma que morir por no aceptarlo. Muchísimas personas viven así. Bien, entonces ya vimos que el judaísmo y el islam no tienen lo que nosotros tenemos: la fe en Cristo. Y vamos a ver por qué. El cristianismo se fundamenta en el evangelio, que es la buena noticia de que el Salvador ha llegado. Cree que Jesús de Nazaret es Cristo anunciado en todas las profecías mesiánicas. Descansa en el hecho de que Jesús es el Cordero perfecto, hecho pecado y muerto en la cruz como sustituto de los elegidos, ¿verdad? Descansa, puse. Los cristianos comprendemos que por medio de Jesucristo hemos sido reconciliados con el Padre. Celebra que Jesús ha resucitado al tercer día, venciendo la muerte por siempre y dando libertad y vida eterna a quienes creen en Él. Confía en la resurrección de los muertos el día de la segunda y última venida de Jesucristo a la tierra. Espera la venida de Cristo y con Él el juicio final y la consumación de su reino.
¿Qué promovemos? El Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? Dijimos, buenas nuevas. La predicación que di de 1 minuto y medio no tenía buenas nuevas. Fíjense qué curioso. Vamos a hablar después de teocentrismo o una vida centrada en Dios. Y parecía que el sermón que di estaba centrado en Dios, porque decía: lo vas a amar sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Parecía que era teocentrista, que Dios estaba en el centro. Pero como terminé diciendo, tenemos que obedecer y tenemos que amarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Yo no digo que no es cierto, sí es cierto, solo que nadie ha podido. Todos hemos cometido el pecado más grande, que es desobedecer ese mandamiento. Todos, aunque Hugo diga que no, todos hemos cometido ese pecado. No lo hemos amado a Él sobre todas las cosas. Todos hemos tenido un ídolo, un deseo, algo que nos mueve, y lo hemos puesto en primer lugar. Dicen los cubanos en una de esas guajiras. Las guajiras son unos cantos que en realidad se les dice a las mujeres guajiras, y por eso la guajira de Guantánamo se le dice guajira guantanamera, porque ella nació en Guantánamo, ¿no? Entonces luego se hacen cantos a las guajiras, y dice: te quiero más que a mi vida te quiero, aunque quiero más a mi vida, porque sin ella me muero. Y creo que así estamos todos, y es normal. Nuestra naturaleza no nos permite amar a Dios con toda nuestra fe, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Esa es la verdad. ¿Quién? Perdóname, no se escucha. ¿Quién? Jerry Cross, sí. Exacto. Sí, definitivamente, Hugo, esa es la razón. Todos estamos, y después vamos a tener una clase exclusivamente de ídolos para descubrir cuáles son nuestros ídolos. No estamos hablando ni del santo, ni del Blue Demon, tenemos ídolos dentro de nuestro corazón que abrazamos más. Yo les digo que mi madre, si no hubiera yo corrido de casa a los 17 años y no me escapé, me tendría bajo su brazo, y a lo mejor tendría yo una desviación sexual tremenda, porque todo me lo quería proporcionar y que nada me lastimara, y que lo que yo decía: sí, mi hijo, sí, lo que tú digas. Y yo, gracias a Dios, no entiendo cómo, me incomodó y dije: yo no quiero eso, me voy, porque soy el ídolo de mamá. Me va a terminar ahorcando ahí de tanto amor, un amor mal interpretado, ¿verdad? Y eso es lo que tiene el hombre, un amor mal interpretado con Dios. Entonces mi sermón terminó de manera imperativa hacia el hombre. ¿La responsabilidad era de quién? Del hombre. Mi sermón estuvo equivocado. Entonces tenemos que abrir los ojos muy bien, y las orejas sobre todo, porque hay muchos sermones, no estoy hablando de esta iglesia necesariamente, que nos pueden distraer y podemos decir: qué bonito, qué bonito. Claro que queremos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Estamos aprendiendo, pero sabe Dios que no nos es posible, que día a día estamos aprendiendo cómo, y día a día estamos derribando nuestros rincones de placer y nuestras comodidades en la manera espiritual y en la manera en que les damos adoración, ¿verdad? Para poner ahí a nuestro Señor, pero girar en torno a Él y en realidad vivir en torno a Él. No podemos obedecer al 100%. Voy a continuar con lo que estábamos entendiendo acerca de los 3 derivados. Y decimos: ahora podemos comprender que las diferencias entre estas 3 creencias son definitivamente muy grandes, y aunque todas ellas consideran un mismo origen, lo importante es que apuntan a direcciones totalmente diferentes. ¿A dónde apunta el judaísmo?
a las tradiciones judías, ¿verdad? A la ley, al Levítico, a la ceremonia, ¿verdad? Ahí van ellos. Y me da mucha tranquilidad saber que ese remanente que hoy no cree en Jesucristo, un día van a decir que Él es el Señor. Y no ni por taparles la boca ni por cambiarles el rumbo. ¿Por qué? Porque el infierno es espantoso. Y porque la misericordia del Señor es tan grande que Él ha prometido pasarlos por Jesús y salvarlos. Eso es hermoso. ¿A dónde va el Islam? Exacto. A forzarlos a creer y a honrar a Mahoma. A Mahoma. ¿Perdón? Definitivamente ese es su Dios, ¿sí? Pero ellos no practican el perdón. O eres o no eres, y si no, como dijo el chinito, ¿verdad? Copuela o cuello. Exacto. Entonces están en direcciones diferentes. El cristianismo está en la dirección del Salvador. Dime, Lupita. Oh, pensé que tenías un. Muy bien. Sí, Vicky, gracias. Feliz cumpleaños, Vicky. Claro. Sí, eso nos representa a nosotros como una cosa extraña en el mundo. A mí me duele muchísimo perdonar y guardo rencores y pues mejor no paso por ahí para no saludar. Y dice el Señor, pues nunca van a decir que eres cristiano. No estás practicando el fundamento, ¿verdad? De lo que hizo el Señor con nosotros, nos perdonó. Amén, Vicky. Leemos, por favor, dice, la postura de un cristiano debe ser, sí vamos ahí, ¿verdad? Debe ser mantenerse cordial, respetuoso y piadoso ante los no creyentes, no solamente a fin de evitar discusiones, sino por mostrar la paz y la humildad que le caracterizan por tener en sí el Espíritu de Dios. Sin embargo, debe ser firme al proclamar a Jesús como Dios, predicar el Evangelio y no apostatar. Apostatar, por favor, relaciónenlo con abandonar su fe en el Salvador y Redentor. Yo hace unos días, después de como 7 años que el Señor me libró, me encontré con unos testigos de Jehová. Se me calentó el carro y le abría el cofre y le estaba yo poniendo el agua y llegaron tan amables. Era un joven muy fresco, muy amable, pero tenía ganas de explicarme toda su teología. Y me recordó a mí hace unos meses y hace unos días y hace unos años, porque estoy emocionado en el Evangelio. Pero él fue tan amable que tuve que escucharlo durante 4 o 5 minutos en su presentación. Fíjese que nosotros y pero súper correcto. Y cuando por fin me preguntó, ¿y usted en qué cree? Le dije, gracias por dejarme hablar. Le dije, mira, yo tengo mi fe en Cristo, soy cristiano y yo definitivamente no creo en nada de lo que tú crees. Me dices que nosotros también creemos en Cristo. Mire, vamos a sacar, si usted trae su Biblia y le parece, hemos hablado con muchos de otras religiones. Si usted tiene su Biblia, vamos a hablar. Tú me dijiste que tú crees en Cristo. ¿Me lo estás diciendo bíblicamente? ¿O me estás diciendo que tú crees que hay un Cristo, alguien que se hizo llamar Cristo y se quedó? Dije, porque tú me dijiste que te llamas como José Luis. Muy bien, yo creo que tú eres José Luis. Yo creo que tú existes. Pero si yo creo en Cristo, yo creo que Él es Dios. ¿Saben qué hizo? Se espantó. Cuando dije, este sabe que Él es Dios. Y dijo, bueno, vamos a dejarla así. Se fue. Y yo dije, ¿qué basta eso? Voy a pasar la receta porque, sí, chela. No, ellos son maestros. Claro. Misterio de nuestra fe. Sí, por eso yo no quise tomar su Biblia, pero ya les he dicho yo también, digo, el último que me había tocado hace 7 años, le dije, ¿traemos la misma Biblia o no? Porque si no, no vale la pena, le dije.
Sí, sí. Muchas gracias, Chela. Yo sé que todos tenemos algún testimonio similar. Lo que quería hacer yo, el énfasis que yo quería hacer es que él dijo que él creía en Cristo. Y resulta que no creía como Dios, creía que existió un Cristo, ¿verdad? Que para ellos, la palabra Cristo es el Mesías, el correcto Salvador, el necesario que estaban esperando. No creen en Cristo. Creerá en Jesús. Le dije, pues yo sé, tú me dijiste que eres José Luis, pues yo creo que tú eres José Luis, pero yo creo que Jesús es el Señor, definitivamente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si nos da tiempo. A continuación vemos también que hay creencias derivadas del cristianismo, las cuales, aunque guardan el punto esencial de creer en Cristo, han desviado su adoración hacia imágenes y personas, otras distorsionando además las escrituras. Antes de pasar ahí, me gustaría darles el sermón corregido. ¿Me permiten? Que me subo acá para que veamos la diferencia, porque si no van a seguir pensando que es clase. No crean que le quiero tumbar. No. Y olvidé mi Biblia. Bueno, hermanos, esta es palabra de Dios. Éxodo 23, ¿verdad? Dice, yo soy Jehová tu Dios, y yo te saqué de casa de servidumbre, y no tendrás otro Dios más que a mí. El Señor nos muestra que Él ha sido misericordioso, pero que de la misma manera como nos sacó al pueblo de Egipto de ser esclavos, de ser siervos, así mismo hizo su redención en Cristo. Y así como a ellos los sacó de ser esclavos, nosotros estábamos en esclavitud del pecado. Y Él nos llevó a la tierra prometida, que es el cielo. No tendremos otro Dios porque Él es el que lo merece todo. El Señor Jesucristo es el único que merece toda honra y todo honor. Entonces, el día de hoy, no tendremos a nadie por encima de Él en nuestro amor, pero sabemos que Él ya pagó por nosotros. Sabemos que no podemos cumplir la ley. La vamos a buscar por agradecimiento, pero la gracia del Señor lo ha cumplido todo y Él nos ha perdonado inmerecidamente. ¿Es palabra de Dios? Amén. Sí hemos visto la diferencia. Creo que me tardé un minuto más o medio minuto más. Es un mensaje cristiano, ¿verdad? Definitivamente cristiano. Sí hablamos de quién es Jehová, sí hablamos de la ley, pero dijimos que Jesucristo era el centro de la Biblia, ¿verdad? Entonces, si decimos, súbele, porque sí es mensaje cristiano. Sí, es una gran diferencia. No me gustaría terminar ahí, pero creo que podemos cerrar con esto para después avanzar más y no dejar pendientes. Vamos a ver un poquito nada más los tres derivados del cristianismo que les puse ahí. Las iglesias católico-romana y la ortodoxa han sido ramas del cristianismo, pero han alterado el canon de las escrituras. Promueven prácticas altamente religiosas que están fuera de sentido bíblico. Desvían su honra y adoración a otros personajes, dándole la categoría de deidad. Han establecido imperios de poder, exaltan a hombres posicionados como pontífices y vicarios. No promueven el evangelio en su esencia. ¿Hay duda en esto que escribí? ¿En alguna nota? ¿No? Pontífices y vicarios, ¿por qué pontífices? Puente, pontífice, ¿verdad? El Papa dice que él es el puente entre el hombre y Dios. No puede ser. Ahora dice que es vicario. ¿Qué es un vicario? Me dijeron que no había dudas. Sí, pero además es el que está en la postura del otro, el que está en sustitución del otro, el que está sacrificándose por los demás. El Papa no se sacrifica por nadie, porque no vale su sacrificio, porque no es necesario, ¿verdad? Entonces, pues no.
Wow. No, no, bien adicto, Benedicto, hoy, Hugo. No es decir bien adicto que Benedicto. Fíjense que yo acabo de ir a Michoacán a visitar a mi familia y les digo, ¿cómo sigue el vecino fulano y sutano y el otro? Y me enteré que un señor ya murió. Y digo, ¿por qué murió? Me dijo, papá, por cirrosis. Y le dije, pues qué pena, pues sí tomaba mucho el señor. Y dijo, pero no era culpa de él, fue culpa de su madre, me dijo un papá. ¿Verdad que sí? Y yo, ¿cómo? Él se llamaba Albino. Y ya levántate, Albino, y ya vámonos, Albino. Y mira, así como dice. Bien, ya vemos que Benedicto y bien adicto no es lo mismo. La iglesia católica entonces y la ortodoxa, yo tuve la oportunidad de conocer unas iglesias ortodoxas alguna vez que me fui de mochila a Grecia. Esa es la ortodoxa griega, una división, pero obviamente están llenos de imágenes, tienen otro tipo de estética, porque una variante en la estética, porque son personajes curiosamente más cachetones, las cabezas más redondas, más curiosos, pero idólatras en exceso. Entonces, la católica romana y los ortodoxos se desprenden de ahí, pero no se mantienen en el Evangelio. Ahora bien, es importante que lo veamos. Basados en la verdad de que todo el que cree en Jesús como Salvador y único camino al Padre, así lo dice en Juan 3:16, ¿verdad? Que Jesús es el Salvador. Y Juan 14:6 dice, yo soy el camino, nadie viene al Padre, ¿verdad? Muy bien. Podemos considerar a católicos romanos y a ortodoxos como salvos en un principio, ¿verdad? En un principio, estamos hablando en términos teóricos, bíblicos, teniendo también en cuenta que solamente Dios conoce sus corazones. Como lo dice en Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Pero eso aplica también para nosotros. No todo el que es un cristiano protestante, estamos seguros que sea hijo de Dios. Entonces, esto aplica para ellos y aplica para nosotros. Muy bien. Entonces, quiero hacer solamente el punto. Nosotros tenemos que tener la paciencia, la misericordia y dar la posibilidad y dar la aceptación de que el creyente en Cristo, ya sea católico o ya sea ortodoxo o ya sea protestante, es salvo porque cree en Jesucristo. Es muy diferente que nosotros participemos en sus liturgias creyendo que es la misma cosa. Vamos a tener una clase después de ecumenismo que hablará de esto. Pero es importante que sí hagamos al menos esa reflexión en que si la palabra de Dios dice que creyendo en Cristo se es salvo, dejemos eso a Dios y no seamos atacantes en el hecho de que ellos no se salvan. ¿Sí? Sabemos que practican otra cosa, sabemos que tienen idolatría, ese es su pecado, como nosotros tenemos otros pecados. Pero hasta ahí estaremos de acuerdo. ¿Perdón? Tienen poder y todo, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar simplemente, como decimos, el beneficio de la duda, que en realidad a quien le importa es al Señor, ¿verdad? Él es el que lo sabe. Voy a cerrar. Que Dios nos dé el discernimiento para vivir el Evangelio relacionándonos con personas de diferente creencia, siendo amorosos y piadosos, sin dejar de estar firmes en el Evangelio y manteniéndonos fieles a nuestro Señor Jesucristo. A Él toda la gloria y el honor. Leemos por favor Hechos 4:12, se lo puse para ustedes, ¿verdad? De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay debajo del cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y Hechos estaba hablando ahí del Señor Jesús. No sé si hay dudas, comentarios, ¿no? Muy bien, muchas gracias y espero que haya sido de beneficio al menos esta exposición como una reflexión sobre nuestra manera de vivir en Cristo. Vamos a darle gracias al Señor, ¿les parece?